Tenemos a un amigo en esta oportunidad aquí, el cual queríamos compartir, porque ya lo tuvimos en Agendalo, por supuesto, ahí en el programa de TV, y queríamos compartir también con él aquí, porque él está presentando, hace bastante tiempo ya presentó su segundo libro, Lo que vive tras la piel, y vamos a desarmar un poquito de qué significa este título. Él es licenciado en psicología, bueno, escritor. Nicolás Miranda está con nosotros. Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, gracias por la invitación. Compartir de vuelta con nosotros y ahora obviamente con la audiencia de la radio con respecto a este título. ¿Qué significa Lo que vive tras la piel? Bueno, el libro, a diferencia del primero, este es un poco más psicológico, digamos. Tiene mucha data científica, mucha teoría, y está enfocado a la ansiedad, sobre todo, una emoción tan importante y tan latente hoy en día, pero en general sobre las emociones. Y el título del libro viene un poco de ahí, digamos, como que eso es lo que que vive abajo de nosotros, tras la piel, las emociones, y que a veces estas emociones guían o manejan nuestra vida, nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos, según cómo nosotros podamos aprender a regularlas y a aprender de ellas para que no nos manejen, porque cuando la emoción se desborda, generalmente se rompe el equilibrio emocional y podemos llegar a tener serios problemas o patologías. Así que un poco por ahí viene el título. ¿Qué es, a nivel obviamente profesional y psicológico, qué es la ansiedad? La mal llamada ansiedad. La mal llamada ansiedad, sí, hay como muchos significados. Va la prensa. Exacto, muchos significados populares dando vuelta. La ansiedad es básicamente una emoción básica. Por ende todos tenemos ansiedad, porque también se escucha, ¿no es cierto?, que él tiene ansiedad, yo tengo ansiedad. Todos tenemos ansiedad, solamente que, bueno, para algunos se vuelve más peligrosa para otras por una cuestión de vida, de historia y de la intensidad que tenga la emoción. Todas las emociones son positivas, funcionales, algo nos están queriendo decir, algo nos están avisando, y el problema por ahí aparece cuando la emoción se desborda y se vuelve o muy potente o muy frecuente en nuestra vida. Y la ansiedad es una emoción que se define como la sensación de que algo malo va a pasar. Yo tengo la sensación de que algo malo va a suceder, hay como una especie de peligro inminente, pero como no puedo terminar de saber qué es, digamos, porque es a futuro, mi cabeza se encarga de crear distintos escenarios negativos, catastróficos posibles, digamos, sobre lo que pudiera llegar a salir mal, ¿no es cierto? Esta emoción es como una especie de prima del miedo, digamos, comparten algunas características, si bien son emociones distintas, comparten algunas características como los síntomas físicos. Una persona que tiene mucha ansiedad generalmente experimenta síntomas físicos similares al miedo, la falta de aire, las palpitaciones, la presión en el pecho, por ahí la transpiración, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también comparten que son ambas emociones de supervivencia, o sea, están en nosotros para sobrevivir. No sé, el miedo es lo que hace que yo no meta los dedos en el enchufe, ¿no es cierto? O no cruce cuando están pasando los autos. Y la ansiedad lo mismo, pero a futuro, o sea, me avisa de un posible peligro futuro, Y a veces inexistente. y a veces inexistente cuando se desborda la emoción, ¿no es cierto? Salta a otros aspectos de nuestra vida donde nos hace ver como mucho más peligrosas algunas situaciones de lo que realmente son. Y ahí se empieza a complicar el cuadro. ¿Todos nacemos con ansiedad? ¿Ya viene incorporado? Sí, todos nacemos con ansiedad, tenemos a esa emoción dentro de la hermosa gama de emociones que tenemos. Habrán visto por ahí que ahora está muy de moda la última película de Pixar, ¿no es cierto? Sí. Intensamente 2, y donde aparece la famosa ansiedad. Pero sí, básicamente está dentro del repertorio de emociones. Después tiene que ver mucho la historia nuestra, la crianza, el contexto en el que fuimos criados para ver cómo manejamos o cómo nos influyen determinadas emociones a la hora de vivir. Constantemente estamos hablando de ella, como decías vos, eso de tener mala prensa, pero un cachito de ansiedad está bien tener.
No en exceso. ¿Cuándo ya llega al exceso? ¿Qué cosas hacen peligrar a uno de decir, bueno, ya me estoy desbordando con respecto a esto? ¿Hay algunos síntomas? Hay algunos síntomas. Bueno, como te decía, es una emoción de supervivencia, o sea que la necesitamos. Te cuento un ejemplo, no sé, vos ponele que venís caminando por la calle a la noche, ¿no es cierto? Llegás hasta una esquina y decidís que vas a doblar a la izquierda. Cuando mirás hacia la izquierda está toda la luz de la calle apagada, así tipo paisaje de terror, ¿viste? Sí. Bueno, ahí se prende tu ansiedad y te dice, no doble acá, porque acá te puede pasar esto, esto o esto, digamos, los famosos escenarios negativos. Te pueden robar, te pueden lastimar, te pueden secuestrar, etcétera. Bueno, perfecto, no doblo por acá, me voy para allá. Bueno, ahí está bien, digamos, la ansiedad. Te protegió, cumplió su función. El problema con las emociones y con la ansiedad, como te decía anteriormente, es cuando la emoción se desborda en potencia, digamos, es demasiado fuerte ya como la siento, o demasiado frecuente, todo el tiempo estoy así. Y la ansiedad cuando se desborda, se va a lo físico, que te decía que son por ahí esos síntomas de miedo, síntomas físicos, palpitaciones, transpiración, taquicardia, mareos, dolores de cabeza. Y si esto sigue creciendo, puede llevarnos a las famosas crisis de ansiedad, que son experiencias bastante feas, y en su pico máximo al famoso ataque de pánico, ¿no es cierto? Que es como la crisis más fuerte de ansiedad, de angustia que hay. ¿Y en estos tiempos se tienen con frecuencia esos ataques? ¿O de acá a qué tiempo se empezaron a ver estos síntomas así fuertes? En estos tiempos estamos como desbordados de ansiedad, la población, el mundo en general, creo. Por ahí charlábamos un poquito la última vez que vine a verte de lo que fue el pospandemia, ¿no es cierto? Yo creo que hay una pandemia de salud mental actualmente a consecuencia de lo que fue la pandemia del virus COVID, por todo lo que implicó el aislamiento, las pérdidas que todos tuvimos o que todos nos tocaron de cerca, ¿no es cierto? Los duelos, y para las personas con ansiedad específicamente lo que fue el encierro, ¿no es cierto? Sabiendo que como la ansiedad funciona, como te decía, con pensamientos negativos, imagínate encerrado en tu casa con solo tu cabeza, bueno, esa cabeza carburada demasiado y nos llevó como, a todos nos empujó, me parece que un poquito al límite de nuestra cordura. Las personas que tenían ansiedad vieron explotada su ansiedad con crisis, las personas que por ahí no tenían algún duelo resuelto, eso también, es como que todo salió a la superficie, ¿no es cierto? Y actualmente estamos en crisis de salud mental con una cifra impresionante de trastornos de ansiedad y de ataques de pánico. De hecho, los ataques de pánico, como me preguntabas, son considerados hoy en día por la Organización Mundial de la Salud como una de las plagas del siglo XXI. Está muy presente por esto de la pandemia y por la situación actual en la que vivimos, digamos, en esta incertidumbre, la economía, la urgencia con la que todos vivimos, corriendo, teniendo que capacitarnos, teniendo que trabajar con 2, 3 trabajos porque no alcanza, no sabemos si vamos a llegar a fin de mes, y todo ese combo hace que la emoción más palpable de la sociedad hoy en día sea la ansiedad, con un poquito de estrés también ya de paso, ¿no es cierto? ¿Cómo es un ataque de pánico? ¿Cómo se siente la persona, el individuo, cuando ocurre esto? Bueno, esta es la parte linda del libro. A diferencia del primero, esta vez me animé a poner algunos casos. Entonces en el libro van a encontrar el caso de un niño con un trastorno de ansiedad por separación, se llama, que es frecuente en los niños, generalmente después de algún divorcio de los padres, o sea, el temor del niño a separarse de la figura de amor porque tiene miedo que le pase algo, que se muera, que no vuelva, y eso le genera crisis de ansiedad. Y van a encontrar un trastorno de una mujer también, con trastorno de angustia. Para explicarte un poquito, la crisis de angustia o trastorno de angustia es lo que nosotros llamamos ataque de pánico. O sea, no, lo que nosotros le llamamos pánico, la psiquiatría le llama angustia. Entonces un ataque de pánico es lo mismo que una crisis de angustia.
y van a encontrar una mujer con trastorno de angustia, o sea, repetidos ataques de pánico durante más o menos 6 meses, digamos, todo el tiempo, se convierte en un trastorno. Y lo rico que te decía este libro, que aparte de estos casos, seleccioné a 7 o 8 pacientes que me gusta cómo hablan, me gusta cómo se expresan, Sí. y les pedí a ellos que cuenten en primera persona qué se siente la ansiedad, qué se siente tener un ataque de pánico, cómo lo viven. Entonces, esa es la parte rica del libro, como que trae una bajada a la realidad, ¿no es cierto?, de escuchar en primera persona esto. Y el ataque de pánico, como te decía, o crisis de angustia, es la crisis más alta de ansiedad, más fuerte, como decirlo. Y se distingue básicamente por la sensación de o que me voy a morir, o que voy a perder la cordura, me voy a volver loco, digamos, o voy a perder el control, estoy perdiendo el control de mi vida, digamos. Esas son las 3 características principales, una de las 3, digamos, que diferencia a una crisis normal de ansiedad de un ataque de pánico. En el ataque de pánico la persona realmente siente que se va a morir, sumado a todo esto que te decía, los síntomas físicos, empieza como a haber una retroalimentación, ¿no es cierto? Yo me siento mal, me duele el pecho, empiezo a respirar, entonces mi cabeza ya me dice que me puede llegar a agarrar un paro, y toda esa preocupación hace que los síntomas físicos suban, que la preocupación suba, y se empieza a girar como en un círculo, en un bucle, que termina estallando en la crisis de pánico, que generalmente en los 10, 15 minutos primeros es cuando llega a su pico y después empieza a descender, digamos. Pero la sensación es, me muero, me estoy volviendo loco, o estoy perdiendo el control, digamos. Es devastaante, o sea, así como suena, es muy angustiante escucharlo. Totalmente, porque que se no siente es lo mismo, así. La gente, o hay personas que está todo el tiempo enferma, necesita estar enferma todo el tiempo, o sea, o la patología del otro es lo que le pasa a esa persona, lo toma muy enseguida, todo el tiempo estar diciendo que está enfermo, que está enfermo, que está enfermo. No es lo mismo, No es eso lo sería mismo. más un hipocondríaco quizás, Ajá. digamos, ese es el Sí. término, esas personas que todo el tiempo se están enfermando y todo el tiempo están... Sí. acusando distintos síntomas de distintas cosas, Sí. y agarran cualquier enfermedad que ven, bueno, esa ya la tengo, puede ser más hipocondríaco, pero no es lo mismo. Los ataques de pánico no están dentro de alguna enfermedad o patología mental en particular, o sea, se pueden dar en cualquiera. Y se cree que también a todos nos toca 1 o 2 veces en la vida, digamos. A veces solamente una vez en la vida y pasa, y bueno, y hay otras personas que se les complica un poco más y empiezan a aparecer más de seguido, y bueno, ya requiere otro tipo de atención, de tratamiento. La verdad que, como decías, describirlo suena tan angustiante, no me quiero imaginar lo que debe ser para esa persona. No sé si lo pudiste vivir en carne propia en alguno de estos aspectos que relatás en el libro, o son solamente testimonios de tus pacientes. Sí, los he visto en el consultorio, y me ha tocado tenerlos también en algún momento de mi vida, más de joven, digamos, antes cuando empezaba a estudiar y demás, hasta que, bueno, encontré las herramientas y un poco de terapia para aprender a controlar un poco mi ansiedad. Pero sí, se siente real, toda aquella persona que pasó por esto no quiere para nada volver a pasar por lo mismo, y hay personas a las que se le complica mucho más el cuadro que te decía, que no pueden parar los ataques, entonces es realmente angustiante y un poco catastrófico vivir así. Entonces lo primero que se hace en la terapia, bueno, es tratar de calmar esto para después trabajar el porqué o de dónde viene toda esta ansiedad, que generalmente se da por acumulación, o sea, esto que hablábamos al principio de las emociones. Los problemas con las emociones generalmente se dan por la acumulación de emociones, o sea, las personas piensan que, bueno, me duele, no lloro, o los pongo abajo de la alfombra, o no hablo de eso, o no me ocupo, me distraigo. Para Pero, no discutir no respondo, para no tal cosa exacto, me quedo callado. pero ese prefiero... enojo, ponerle que si vos te Sí. enojaste por esa discusión, ese enojo queda ahí. Vos no lo dijiste, no lo expresaste, perfecto, evitaste ponerle un conflicto, pero vos después tenés que hacer algo con ese enojo. Hay una frase de Freud que me gusta mucho que dice que las emociones que no son expresadas no mueren, sino que son enterradas vivas en nosotros
para salir más adelante en peores formas, dice. Entonces, ponele este ejemplo que vos me decís del enojo y de la discusión. Bueno, me molestó algo tuyo, te lo dejé pasar, no te lo dije, me guardé el enojo 2 veces, 3 veces, a la quinta seguramente ya vamos a estar ladrando, ¿no es cierto? Y va a salir una explosión de enojo que tiene que ver con la cantidad de veces que acumulaste ese enojo, digamos. Que si vos quizás lo hubieses dicho en la primera, lo ibas a decir de una manera, bueno, no me gustó esto, o enojada, pero no tan fuerte como salió después de haber acumulado tanto. Entonces, cuando nosotros empezamos a acumular las emociones, corremos el riesgo de que las emociones se estanquen en nosotros. Entonces, una tristeza que yo no lloré o no duelé, se puede estancar en mí, convertirse en una depresión el día de mañana, los enojos, la ira, en problemas de violencia, en problemas de control de impulsos, los miedos, en trastornos de ansiedad. Entonces es muy importante, gran parte del proceso terapéutico, sobre todo al inicio, es mucho de catarsis, ¿no es cierto? Es como yo le digo a mis pacientes, es como que vamos a abrir el tanque y vamos a dejar que desagote todo eso que venís guardando hace tiempo, y una vez desagotado, bueno, adquirir las herramientas para empezar a regular mejor tus emociones. Todos creo que tenemos algún problema con alguna emoción en particular y bueno, tenemos que buscar la forma de descargarla para que no se acumule en nosotros y dejarla pasar por el cuerpo, ¿no? Totalmente. Y a esto vamos de que ahora sí podemos hablar de las emociones, podemos trabajar en ellas, podemos hacer algo. Porque antes, ¿cómo se hacía para cuando alguien tenía este tipo de emociones o catarsis? O cuando decíamos, vamos a decirlo, en el campo se le morían a veces a las personas 4 o 5 hijos. O sea, era como cómo ellos canalizaban todo eso, ¿no? Se tenían que guardar en muchos casos. Y creo que de ahí es como que venimos arrastrando todo esto. Sí, en el libro hablo también un poco de esta cuestión, no es por atacar a nadie ni criticar a nadie, me refiero a las generaciones anteriores, Exacto. ¿no es cierto? Pero la verdad que la educación emocional es algo relativamente nuevo, digamos. Entonces, antes no teníamos esta herramienta y hacíamos lo que podíamos, generalmente mal, mal o tragábamos y bueno, no nos pasa nada. Exacto. Y después la famosa frase de, no sé, los nenes no lloran, eso no te puede pasar, no te puede enojar por eso es una pavada, etcétera. Te lo dije en etcétera. chiste. Claro, entonces el niño o la niña venía con la emoción a los padres. Me pasa esto. No, eso es una pavada, ¿no? ¿Y qué hago con esto? Bueno, adentro. Y ahí fue que aprendimos a tragarlas, digamos, porque no sabíamos qué hacer con ellas, nadie nos mostraba. Y hasta nos decían que hace un tiempo, por suerte esa idea se cambió y estamos tratando de difundir que ya no es así, hasta hace unos años se creía que habían emociones positivas y emociones negativas. O sea, si vos estás alegre, positivo, y si vos estás triste, negativo. Entonces esa creencia te lleva a vos a buscar todo el tiempo las emociones positivas, lo cual puede generar problemas también, ¿no es cierto?, de adicciones y demás. Es de estar todo el tiempo arriba, o sea, claro, feliz, buscar contento. todo el tiempo la dopamina, digamos, la alegría, la Sí. felicidad, porque eso es lo que te marcaban. Buscar las positivas y tratar de ocultar o negar las negativas o evitarlas. Y eso te decía que cambió y que hoy se entiende que todas son positivas porque por algo están, algo nos están diciendo. Y la tristeza nos sirve para saber que hemos perdido a alguien querido y que tenemos que llorarlo. Los enojos nos sirven para saber cuándo nosotros tenemos que poner nuestros límites, los miedos para cuidarnos del entorno, y así cada una tiene su función. Por eso yo creo que lo que está pasando hoy es que estamos pagando los platos rotos, entre otras cosas, de ese tipo de crianzas que teníamos, muchas de ellas violentas, física y verbalmente, ¿no es cierto? Algo en lo que estoy totalmente en contra, digamos, de pegarle a los chicos. No sé qué tipo de aprendizaje se puede sacar de ahí, más que de generarle miedo. Y violentas en este sentido y analfabetas emocionales en este otro sentido, ¿no es cierto? De no saber qué hacer con las emociones, no darle lugar a las emociones de los chicos, invalidándolas, como te decía, con frases, eso es una pavada, no te puedo enojar por eso. ¿Y vos quién sos para decirme por qué yo me puedo enojar o no? Si las emociones no son algo que nosotros manejamos voluntaria o conscientemente, o sea, yo no elijo, me voy a enojar por esto, me pasa nomás.
Entonces tengo que aprender a qué hacer cuando me pasa eso. Y toda esta falta de educación emocional creo que generó en parte todo lo que le está pasando hoy a la generación que viene de este tipo de crianzas. O que le llaman cristal, pero no es tan así. No es tan así. Es cierto que por ahí quizás son un poco más sensibles, lo cual a mí me parece que es una virtud, no una falencia, digamos. Yo creo que si todos fuéramos un poco más sensibles y empáticos, estaríamos un poquito mejor como sociedad. Pero generalmente vienen de crianza de este tipo, entonces no saben qué hacer con sus emociones o tienen acumulada, como te decía recién, una cantidad de emociones que les generan distintos problemas. Y padres, madres totalmente ineptos a la hora de educar, de criar y de brindar amor, ¿no es cierto? Nicolás, antes de terminar, ¿los padres siempre tienen la culpa de todo esto? Es otra de las frases que siempre, ¿no? Cuando uno va al psicólogo es eso. Generalmente, no podría decirte que siempre. Lo que sí puedo decirte es que yo que trabajo con niños también, es que los niños nunca tienen la culpa. Eso seguro, los niños, las niñas nunca tienen la culpa. Podrán ser los padres o podrá ser la dinámica familiar o lo que fuera, pero los niños no. Y generalmente todo está anclado en nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que nos guiaron y los que nos dieron nuestros modos de estar en el mundo. Ellos fueron los que te dieron los valores, las prohibiciones, e inclusive los modos de amar, e inclusive los modos de padecer, digamos. Y ya que estamos en el tema de emociones, los que más o menos nos enseñaron, como pudieron, como sabían, a cómo gestionar mis emociones. O sea, yo de niño veía que mi mamá y mi papá se enojaban y tiraban plato contra la pared. Bueno, probablemente cuando yo me enoje también tire plato contra la pared. ¿Por qué? Porque me enseñaron a hacerlo, o sea, lo vi. Es como, si bien no se dice, es como que te están diciendo, bueno, mira, cuando te enojas, tira plato contra la pared. Entonces, nosotros mamamos, copiamos eso, y después generalmente terminamos repitiendo. Yo que trabajo con niños, como te digo, vienen los padres, no sé, mi hijo pega en la escuela. Ok, perfecto. ¿Y vos le pegás? Sí. Mi hijo grita en la escuela. ¿Y vos le gritás? Sí. Mi hijo está todo el día con el teléfono. ¿Y vos? Yo también. Bueno, no hay mucho más que decir, ¿no es cierto? ¿Cómo pretendés que tu hijo no pegue si vos le pegás? O que no grite si vos le gritás. Ellos son como pequeñas esponjas que están copiando lo que nosotros hacemos. Si bien las palabras tienen su peso, no lo vamos a negar, los actos muchísimo más, porque nuestros hijos siempre están mirando qué estamos haciendo nosotros. Entonces, como nosotros gestionemos nuestras propias emociones, de alguna manera directa o indirecta le estamos enseñando a ellos qué hacer con las suyas. La verdad que una charla interesantísima, seguiríamos muchísimo más, por eso tiene que volver nuevamente el licenciado en alguna otra oportunidad. Nicolás, el libro, ¿cómo lo encuentra la gente? ¿Cómo el puede libro adquirirlo? ya me están quedando poquitos. Sí. Los tengo en mi consultorio, los últimos creo que me quedan 5. Tengo mi consultorio ahí 3 de abril y Santa Fe. Y se pueden comunicar por redes, licenciado Nicolás Miranda, Facebook, Instagram, y pasan a retirarlo ahí por ahora me están quedando esos. Vamos a ver si hacemos una próxima tanda, pues ya hicimos 2 de 30, así que vendimos ya casi 50 y pico de libros y me están quedando los últimos. Por ahí el que le interesa puede pasar por ahí. Última recomendación con respecto a esto de la ansiedad. La ansiedad, lo importante es que la ansiedad se acumula y después genera explosiones, como te decía. Entonces tenemos que buscar la forma de descargarla. En el libro van a encontrar herramientas, pero bueno, te digo algunas: las actividades artísticas, las actividades físicas, los grupos de apoyo, ¿no es cierto? Si me siento mal, llamar a una amiga, llamar a un amigo, tener planes o proyectos de vida, y la herramienta número 1 es la psicoterapia. O sea, si vos ves que estás desbordada y que no estás sabiendo manejar, o muchas veces, como hablábamos hoy, este significado que no se sabe, tampoco la gente termina de entender qué le pasa, digamos. Yo siento, me agarran crisis y no sé qué es. Bueno, llegar a terapia y poder ponerle un nombre a eso ya es gran parte de la cura, digamos. Yo ya empiezo a entender, no estoy loco, me está pasando esto y tengo que hacer esto. Entonces,
La actividad física y la actividad artística son las que más yo recomiendo en mi consultorio a la hora para tramitar emociones, ansiedad o cualquier otra. Licenciado Nicolás Miranda, muchísimas gracias. Gracias a vos.